Bueno, y nuestro repaso 2 sería sobre los recursos. ¿Qué es un recurso? ¿O a qué llamamos recursos? Y justamente una fusión de conceptos, encontré de que un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio, ¿verdad? Normalmente los recursos son materiales, ¿verdad? U otros activos que son transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más también disponibles, ¿sí? Desde una perspectiva, nosotros podemos decir de que un recurso es cualquier elemento obtenido, ¿verdad?, del ambiente o del medio ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos humanos. O sea, anteriormente estábamos hablando de lo que son deseos, necesidades, ¿sí? De lo que era la escasez, ¿sí? Y en todo ello intervenía el recurso, ¿sí? El recurso natural, y por ello, ¿verdad?, nosotros podemos decir de que desde una perspectiva humana un recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las necesidades o los deseos humanos, ¿sí? Hace frío, tengo necesidad de calentar el ambiente, traigo leña del recurso natural que tengo cercano y hago fuego para poder calentarme. O sea, desde la existencia humana, el recurso natural es algo indispensable en la vida humana. Es más, fueron creadas para eso, para poder satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Dónde radica el punto dentro de nuestro estudio? Es que los recursos muchas veces, y dependiendo de las localidades, un recurso puede volverse en algunas ocasiones un recurso escaso, ¿sí? Desde un punto de vista ecológico biológico más amplio, un recurso satisface las necesidades de un organismo vivo y por tanto se necesita de ese recurso para poder tener una vida en equilibrio, ¿sí? Entonces, de ahí es de que justamente está relacionado con los conceptos de competencia, sostenibilidad, conservación ambiental, en la ampliación en la ampliación justamente del uso de recursos, los factores comerciales, o sea, en mil y una de las actividades humanas intervienen los recursos y es una situación de buena o mala administración de los recursos para que un bien pueda ser sosteniblemente utilizable, ¿sí? Los recursos tienen tres características principales. Una es la utilidad que le damos a un recurso. Otro es la disponibilidad que tengamos de ese recurso. Y la última característica es el potencial de agotamiento o consumo de ese recurso, ¿sí? Por eso también es de que los recursos fueron categorizados en bióticos, abióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de estos recursos bióticos, abióticos, que biótico viene de vida y abiótico de no vida, estos recursos pueden presentar ciertas limitaciones en cuanto a la disponibilidad de acuerdo a la utilidad, ¿sí? Por eso es que las características de los recursos eran importantes para poder llegar a este punto. Ahora, yo puedo obtener hierro de un cerro determinado, ¿sí? Vayamos a la localidad de Paraguarí, en el departamento de Paraguarí, y podemos decir de que el Cerro Peró, hay un cerro que es el Cerro Peró, tiene una cantidad de hierro
es suficiente como para que pueda ser utilizado, para que esté disponible para ser utilizado, ¿sí? Entramos en las características, ¿sí? Ahora mismo ese cerro sirve como como un lugar turístico. Ahora mismo ese cerro sirve para poder hacer actos culturales, para poder darle otros usos, ¿sí? Pero de repente es el único cerro que puede hacer de que se genere una industria metalúrgica a partir del aprovechamiento de él y pueda generar empleo. Entonces allí es donde entra a tallar también si ese recurso o bien es utilizable, ¿verdad?, como característica, y si es que es potenciable para poder generar un proceso de desarrollo. Desde mi punto de vista, ahora mismo el cerro para mí está súper bien, ¿sí? Es agradable paisajísticamente, es un lugar donde de repente puedes tener una vida de recreativa, ¿sí? Entonces, de repente para mí está bien. Pero para la población de Paraguarí puede ser una necesidad el tener una industria metalúrgica, y el único lugar en la localidad donde se encuentra la cantidad de hierro necesario para ser aprovechado es este cerro. Entonces, ¿cuál es el destino de este cerro? A lo mejor va a ser el cerro aprovechado y va a desaparecer lo que es el turismo, va a desaparecer todo lo que es atractivo y utilizable actualmente para darle otros usos. ¿A qué voy con esto? Que nosotros, dependiendo de los recursos y las categorías que nosotros le demos a esos recursos, nosotros podemos ver si es que realmente son potenciales, ¿verdad?, y utilizables, dependiendo de la necesidad que exista, ¿sí? Existe la necesidad de poder obtener aprovechamiento del hierro de ese recurso y la población está de acuerdo, entonces se va a tener que explotar ese recurso. A no ser de que hayan bases fundamentales que lo mantengan así tal cual como está hasta ahora, ¿sí? ¿A qué voy con eso? Es que siempre dentro de lo que es la conciencia ambiental y lo que es el proceso de desarrollo de las ciudades, siempre un recurso natural es el que pagó las consecuencias del proceso de desarrollo. Y también que nosotros como desarrollistas tenemos que ver no solamente el aspecto de la vida en sí de ese recurso, sino que ver también los aspectos que propiamente tengan que ser aprovechados para mejorar las condiciones poblacionales, ¿verdad? O sea, nosotros somos agentes desarrollistas con un concepto que no todos tienen, que es ese concepto de las ciencias naturales, de las ciencias ambientales. Entonces, nuestra capacidad de poder valorar un bien o un recurso depende de cuánto nosotros le veamos potencial o no a ese recurso y de cuánto nosotros podamos aportar para que pueda ser bien aprovechado, ¿sí? Y ahí surgen de repente situaciones más complejas, ¿sí? Bueno, de esa categorización de recursos viene lo renovable, lo no renovable y lo inagotable. Si vamos a lo que es el ejemplo del cerro, si es que nosotros llegamos a hacer un aprovechamiento, nosotros vamos a ver una no renovabilidad del recurso. O sea, ese recurso, a medida que va a ser aprovechado, va a ser agotado y no se le va a poder formar nuevamente así tal cual como está ahora. Entonces llega a ser no renovable. Incluso, ¿verdad?, entra dentro de lo agotable.
porque es un recurso que puede llegar a agotarse. Ahora, lo renovable es cuando realmente la velocidad en la que se reproduce nuevamente un recurso va al mismo ritmo o a la misma velocidad del aprovechamiento de ese recurso. Es decir, miren, una situación que es típico aquí en Paraguay y que siempre puse de ejemplo. Para que vos obtengas un vaso de palo santo, ¿sí? Se necesita, estoy buscando el palo santo, pero está lejos de mí, así que van a tener que imaginarse, ¿sí? Las famosas guampas de palo santo, ¿sí? Las que se venden ahí por la plaza o que se encuentran de repente en la calle o cosas así. Para que uno obtenga un palo santo de ese diámetro, tiene que pasar entre 20 y 30 años para que se pueda obtener la grosura, ¿sí? O el diámetro de palo santo para poder quitar una guampa. ¿Cuánto es el precio del mercado de esa guampa? Entre 5.000, 8.000, 10.000 guaraníes. Su capacidad de renovabilidad, imagínense, para obtener 5.000 guaraníes tuvo que pasar un árbol 30 años. O sea, si nosotros llegamos dentro de lo que es la economía de escala a medir el potencial de regeneración de esa materia prima, nosotros tendríamos que, si en este tiempo nosotros agotamos la cantidad de árboles de palo santo para obtener ese producto, nosotros tendríamos que esperar 30 o 40 años para poder obtener otra vez el mismo producto. Entonces, su renovabilidad no es continua. El tiempo en el que vos podés utilizar ese bien es mucho menor al tiempo de regeneración. Por eso es que es no renovable, ¿sí? Entonces, ya se ha discutido muchísimo entre lo renovable, no renovable, inagotable, ¿verdad? O permanente. Y en realidad cada una de ellas depende del lugar donde estés, de la cultura, depende del uso de ese recurso y de cuánta capacidad tiene ese recurso para renovarse en el tiempo de uso, ¿sí? Y es así como encontramos, por ejemplo, el ejemplo del petróleo, ¿sí? Que dentro de todo no es solamente que no es renovable, sino que está en la categoría de agotable. Es un recurso que necesitamos miles de años que un animal fosilizado vuelva a producir este líquido fósil que es el combustible, ¿sí? Entonces, tenemos varios ejemplos y ahí en las láminas van a poder observar justamente acerca de lo que es la renovabilidad y cosas así. También dentro de todo nosotros tenemos que, como técnicos, tenemos que ver de que hay ciertas cosas que están dentro del concepto de no renovable, pero que con el estudio de la ingeniería y con los tratamientos que se puedan dar dentro de la ingeniería pueden nuevamente restaurarse esos recursos, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, la descontaminación de los suelos. Ahora hay demasiadas técnicas dentro de lo que es la fitorremediación, ¿verdad? Hablamos de la bioregeneración, también el tema del aprovechamiento de la materia orgánica o inorgánica, el tema del tratamiento de las aguas, que actualmente tenemos una cantidad extrema de aguas contaminadas. Las mismas pueden ser tratadas nuevamente y devolverlas a los surcos
de agua natural ya descontaminadas. O sea, hay demasiadas técnicas dentro de la ingeniería que hace que estos conceptos de renovabilidad, no renovabilidad o de recursos escasos o no escasos sean muy variables, ¿sí?